a pagar, por ejemplo, el bono del decreto 341. Bueno, ahí Marcos, el operador, nos ponía un adelanto de lo que luego lo escucharemos con tiempo, es más largo el audio y se mete en cada uno de los temas que anunció Carolina Rubia de SADOP, pero servía un poco como antesala de este bloque sobre el tema educación. Quienes nos están siguiendo en la transmisión en YouTube, Fundación Ceferino, verán que está sentada ahí Graciela Cheli González, pedagoga de la Escuela 937, un poco el cráneo pedagógico de la escuela. ¿O no, Cheli? Del proyecto este. Vos decís, Y vos vas a decir que no, pero yo digo que sí. Cromañón. No, porque... No. Bien, vamos a los antepasados del ser humano. Bueno, ¿cómo andamos? Mucha repercusión, Cheli, viste, de la gente que se sumó y de diferentes palos. Se sumaron a analizar lo que pasa en Chubut con buenos testimonios, ¿no? Como este que escuchamos de Carolina, pero antes le escuchamos a Julieta, antes lo escuchamos a Aníbal, dos profes de Madryn, antes escuchamos a dos jubilados de la docencia, Fela Tilbor y Guillermo desde Sarmiento nos escribió. Estuvimos con la olla popular en Puerto Madryn esta mañana, que se realizó ayer, en el marco del paro, con diferentes voces, ¿no? De trabajadores de la educación, y también pasamos por la meseta, en una entrevista que hicimos de padres y madres que tomaron la escuela número 6 para reclamarle a la ministra de Educación, que está pintada, básicamente, ¿no? Bueno, toda esta ensalada, vos trajiste algo para alejarnos un poquito de la coyuntura y pensar, ¿no? Yo creo que, me gustaría por ahí, después que me pensalo, que me resumas en 2 o 3 palabras conceptos claves que vos rescatarías de lo que has escuchado. ¿Cuál es el término que más se repite? A mí lo que personalmente, insisto, creo que lo hemos hablado varias veces, es una lástima que se parcialice los paros. Primero ATECH, no sé si lo hará después Citraech, o quién será. Solo pero, ATECH por ahora lleva adelante medidas de fuerza, ¿no? Lo dejaron medio solo, como diciendo, nosotros estamos bien con el gobierno, vos, fíjate. Esta lucha tendría que ser conjunta. Yo Claro. Te lo decía el otro día, lo único que coincido con esta ministra, que los docentes y los alumnos en el aula, pero la ciudadanía en general tendría que estar en la calle. Vos decís que en vez de la medida de fuerza llevar adelante docentes o el gremio, este reclamo, los padres y madres. Claro, porque vos tenés que ser consciente como papá lo que gana un docente. Un docente iniciado en la provincia de La Pampa, ¿sabe cuánto gana? El otro día lo contamos acá más o menos. Sí, 70.000 pesos. O sea, el doble más o menos lo que han hecho. Ni hablar de las partes donde hay zona, ¿sí? Pero ¿Zona desfavorable? Desfavorable en ¿Como La acá? Pampa. Sí, se va al doble, 140. Bueno. Entonces, y vos ves cómo hablaba ayer el dueño de la Anónima, que remarcaba la posibilidad que ellos tienen constantemente de no perder nunca. Nunca. En cambio, el obrero, el trabajador... no perder nunca y ganar muchísimo, además. Y ganar muchísimo. Yo anoche estaba escuchando la cantidad que han ganado en dólares, no en pesos. Es una guarangada. Las empresas, digamos, hegemónicas de nuestro país. Entonces, si vos un docente, yo reconozco que acá tendríamos que hacer un buen análisis de la formación docente, que yo la pongo en duda. A mí me está dando mucha lástima ver algunas chicas que están a punto de recibirse y tienen una formación que lamentablemente, lo voy a decir, las veo en acción y vos decís qué va a ser de estas chicas frente al aula. Bueno, pero pará, Chele, un punto ahí, porque ya que lo trajiste. También el sistema formativo se ve afectado por esta crisis, ¿no? Y este ajuste. Y yo creo que sí, hemos puesto, creyendo que poniéndole años a la docencia íbamos a tener calidad. Y creo que lo único que hacemos es tener una cantidad de jóvenes encuadradas en años, pero sin formación docente adecuada. Pero bueno, eso sería para discutir, pero a mí me parece que la educación en este momento necesita que los chicos sí estén institucionalizados, que estén dentro de las escuelas, los docentes tienen que estar con ellos. Yo creo, cuando nos dicen que la escuela no es una guardería, yo diría que sí,
también tenemos que darle esa posibilidad a los padres, porque vos le garantizás al papá que de una hora a otra ese niño está cuidado. Nosotros no podemos tener horas libres, nosotros no podemos tener un niño que el padre está seguro que llega y lo deja. Vos le tenés que garantizar como Estado esa posibilidad que el niño esté, pero también que aprenda, porque escúchame, yo estoy viendo, y esto es producto de la política provincial, que niños que en este momento están en 5º grado están copiando, pero no saben leer ni escribir. Bueno, ahora me meto ahí, pero voy desmenuzando un poquito los conceptos que trajiste. Hay muchas veces cuando se dice eso de la guardería, no se lo hace como una crítica al docente, sino como una crítica al Estado, al responsable, en este caso a la ministra de Educación Perata, de este caballito de batalla de decir, bueno, con los docentes adentro, claro. Lo que pasa es que eso significa con las condiciones que nosotros digamos. Sí. Y bueno, ¿no? Y los docentes dicen, que no nos despachen las familias a los pibes y se desentiendan. Que es un poco lo que vos decís. ¿No? Sí los acogemos, pero vengan, involúcrense, ¿no? Claro, yo no te hago paro, pero vayan ustedes en la lucha. Yo claro, estoy acá claro. adentro, estoy con tus hijos, pero ustedes, el reclamo, hagámoslo. Las calles en este momento tendrían que estar llenas de gente. Claro. Reclamándole precisamente por medio de la ministra de Educación a nuestro gobernador que ponga realmente, o si quiere la educación privada, bueno, que la diga explícitamente. Y se termine con y esa se mentira, termina ¿no? el problema. Pero también pero ellos dicen, nosotros apostamos fuerte por la educación, dicen. Sí, bueno, pero es tan extenso el concepto de educación. ¿Qué tipo de educación? Poneme una coma y aclarame la premisa. Porque ellos dicen, entregan 2 notebooks, se sacan 3 fotos con la obra arreglada y dicen, nuestra apuesta fuerte es por la educación. Bueno, fíjate la cara de admiración. ¿Qué me pasó porque me abuchea la gente, la ministra? ¿Pero dónde vive? ¿Adentro de un repollo? ¿Pero eso es, vos decís que no sabe o se hace la que no sabe? Yo creo que se pensaron... Pueden estar tan confundidos, ¿eh? Puede ser, pero yo pienso que Una como burbuja. ahora dice se paga del 1 al 5, más o menos pensaron que eso será suficiente. Yo no sé, sinceramente, Fabricio, esta mujer, en un pueblo tan pequeño, ella es del Lago Pueblo, ¿no? Es de la Cordillera Seguro, no recuerdo exactamente. ¿Cómo pero va a puede ser, sí. volver, con qué cara va a volver a mirar a sus vecinos y con qué cara va a poder ver a sus compañeros si alguna vez esta mujer puede volver a dar clases? ¿Desde qué autoridad moral? Pero por ahí, viste, no vuelve. Por ahí la mandan a, viste, como hicieron con otro... ¿Vos decís a un cementerio a administrar tumbas? Porque, no, digo que la premian, como nos han enseñado en el gobierno de Chubut, y la mandan con un cargo de diputado, de senadora. Porque, bueno, pero habrá que votarla, hay que ser medio... Bueno, el país está mirá votando. Sigudosa. Bueno, del ministro pero de cuando Educación. te vuelvo a decir, Sigudosa... No, yo sé que más allá de la relación que tuvo particularmente acá... no era una mala Está bien. ministra, es decir, Pero- en el pero- sentido, se podía hablar en una persona y además formada también. Claro, vos de decís alguna... que era una eminencia al lado de Perata. Yo, mira, pero con fíjate Perata cómo no se fue pude hablar Sigudosa. nunca, porque ella interrumpe en el Zoom. Está enojada con nosotros. Y aparece así, que yo le dije que me hacía recordar a Luis XIV, porque en realidad el Estado soy yo, ese absolutismo que tiene de hablar, de interrumpir, de meterse en una conversación, de una falta total y absoluta de respeto. Sí. Pero vuelvo a decir, Sí. sin irnos del tema, a mí me Sí. parece que lo convocante en este momento, el docente a mí me duele mucho porque el paro va a ir a descuento. Y tras Es que terrible. se gana tan poco, ¿Cómo haces? una docente que su sueldo no le alcanza para pagar un alquiler, que se tiene que reproducir en la cantidad de hijos. No nos olvidemos que un docente cuando vuelve a su casa, vuelve con material, si es de jardín de infante, es Lleno. impresionante el material que tiene que hacer. Si es una maestra de primero, segundo y tercero, también trabaja con mucho material. Después trabajas más en la corrección y el secundario, ni te cuento, de todo lo que tenés que El famoso, corregir. todo el laburo del que no se ve. El que no Está se frente ve. al aula, pero no se termina ahí el laburo. Y que a veces yo recuerdo haberme levantado a las 3, me levantaba en línea general a las 3 de la mañana para corregir y que mis hijos no me vean corrigiendo.
porque era tiempo que le quitaba a mis hijos. Imagínate, yo daba materias en las cuales hay que leer muchísimo, entonces te lleva mucho tiempo. Sí. Y vos decís, esa parte no está incluida en tu valor, en el salario. Pero son horas que vos le dedicás. Esta señora que habla de la educación privada, que te dice lo que hemos hecho en pandemia, han creado, las docentes y con sus maridos, que yo tengo una docente conocida que su marido es herrero, que le hizo un aparato, porque como ella es profesora de matemática, un aparato para poder poner su celular y ella ir explicando para que los chicos comprendan, porque matemática es muy difícil, porque vos en las ciencias sociales, pero de manera virtual, ¿cómo lo enseñas? Además, aparte, como ves la atención de todos, es muy difícil. ¿Y el error? ¿Cómo lo trabajás el error? ¿Qué le decís? Por favor, no borren, dejen todo en la hoja para ver yo después cómo fue su proceso, para ver yo cómo me pudieron cuando me decían entenderlo. eso y era alumno, borraba para tener todo prolijito y que me diga, qué bien. Pero bueno, son los resortes. Sí, a ver, en la pandemia la escolaridad se sostuvo por el oficio y el amor propio de los docentes. De algunos docentes. De algunos. Porque convengamos que la mayoría, me supongo yo. Hubo otros que a mí me da mucha lástima, porque si bien cobrábamos horrible, pero a mí me parece que cuando uno a veces tiene esa llama de la docencia, aunque sea un trabajo, le vas a mandar al pibe. No te puede más eso. Ahora, hubo docentes que no les dieron absolutamente nada. Ahora, ante esta situación que vos estás planteando, Cheli, de la educación en Chubut, las variables de sueldo y la variable de trabajo, de estar, suenan extorsivas, porque el gobierno te dice, bueno, mira, yo de esto no me muevo, así que vos, si querés, para mí tenés que ir al aula, y si no, al aula me importa un carajo, y el sueldo no te lo voy a mover, ¿no? Entonces, como que queda a merced de los docentes si van o no van, si hacen paro o no hacen paro, si hacen paro encima les descuentan, y si van, bueno, sí, seguirá todo igual, porque si siguen yendo a la clase, el gobierno no se va a mover. Digamos, como que ahí hay una encerrona, ¿no? Hay una encerrona y creo que tenemos que ser astutos. Yo creo que tenemos que buscar algún medio donde no le puedan descontar al docente y que realmente moleste. Y creo que es la visibilización y el nombre constante de la ministra a cargo. De manera tal que se haga responsable de las decisiones que está tomando en perjuicios de los niños, las niñas y los jóvenes, y también de los docentes, porque uno no puede hacer las cosas, no sé, ella no hace nada gratis, el gobernador no hace nada gratis, los diputados que también. Y no. ¿Sabes cuál es el gran ausente de acá? La legislatura. No. A ver. La justicia. Ah, bueno, ni hablar. Sí. Porque yo creo que acá, frente a esta problemática tan impresionante, porque vos fíjate que hablemos del edificio escolar destruido. Hablemos de el que tiene, porque si no están dando vuelta por toda institución el que no tiene edificio escolar. Por el otro lado tenés las condiciones laborales de los docentes. Sí. Malísimas. Sí. Tenés el ingreso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en la institución hace 4 años, 5, que no lo tenemos de manera sistemática. Sí, de manera regular no contás con ese espacio. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están los fiscales que no hacen una denuncia correspondiente? Porque yo creo personalmente que esto tiene que llegar a una causa penal. Vos no podés arbitrariamente, porque te crees que sos la ministra de Educación, y vuelvo a decir, no sos Luis XIV, cerrar una escuela. ¿Bajo qué condición? Cuando después vos lo ves... Varias después encima, Mira, no hay una. algo que a mí me molesta mucho de los políticos actuales, que han incorporado al vocabulario el término territorio. ¿Por qué el concepto se pasa? Se cooptan todo también. Claro, pero ¿sabes por qué el concepto territorio ocupa en esta manera desde un punto de vista político y sociológico? Porque el concepto de Estado es precisamente tenés que tener territorio. Porque sos precisamente, el Estado es la nación por definición, jurídicamente organizada, claro, en un territorio determinado. Sí. Bueno,
¿Qué le pasó a este territorio? Porque para hablar de un Estado, ¿qué tenemos que hablar? Precisamente el modelo de Estado que nosotros queremos, una república, nada menos que tiene 3 poderes. ¿Dónde están los poderes actuando? ¿Por qué no se la llamó jamás a la ministra, o bueno, no se la llama constantemente a dar explicaciones a la Cámara de Diputados? Se la llamó no con la figura de interpelación, como resaltamos nosotros con Facu Navarro acá al aire, sino a hacer unas preguntas. Entonces se la sienta ahí, se le hacen 3, 4 preguntas, ella contesta lo que quiera y otra cosa. Ese es el problema. Ahora, cuando vos decís específicamente vamos a preguntar sobre qué. Primero, sobre las escuelas. Cuando nosotros, yo participé en la escuela 750, sí, sobre el pedido, la asamblea y demás, bueno, la escuela, ¿cuántos años la van a tener en esa situación? ¿Cómo una escuela no se va reparando en los tiempos precisos para que no pasemos esta situación, que los chicos deambulen por todas partes? ¿Sí? ¿Qué nos está sucediendo? Bueno, yo ahí creo que está el problema político. Creo que ahí Exacto. es donde nosotros tenemos que aparecer, un fiscal, donde tienen que aparecer la parte jurídica y realmente decirle, usted señora, y al mismo sí, gobernador, porque es la única manera donde ahí sí pueden aplicar de manera tajante. Ahora, ese modelo que vos proponés lo intentó llevar adelante Martín Alessi, juez de familia de Rawson, destituido. Terminó renunciando, pero se comió un proceso de destitución y de desprestigio público impresionante. Incluso hasta lo coquetearon que lo iban a nombrar ministro del Superior Tribunal. Bueno, ¿no? Despedazado en lo público Alessi, quien lo que hizo con Ceros, ¿no? Hablando de instituciones que mal funcionan, bueno, fue no cargar contra el Estado, que es el punto al que vos vas, porque si vos cargas contra el Estado, después lo pagamos entre todos, ¿no? Es cargar contra la persona que ejecuta las políticas. Claro. Y él le aplicó una medida en la que le descontaba por día, según los días de incumplimiento con el pago a jubilados, a los funcionarios responsables. En este caso, trasladando la educación, sería lo mismo con Perata, que es la ministra responsable de la cartera, porque si no renuncia, o está de acuerdo y avala, o renuncia, ¿no? O no tiene la capacidad suficiente para resolver el problema, evidentemente no lo tiene, todavía no lo ha resuelto. Pero ella dice que sí. La salvó, Ese es el tema también. la pandemia. Sí. Pero si no, esta Claro. mujer, es decir, que creo que ahora le van a suceder uno tras de otro Y está pasando. esta situación en donde va o busca una manera de entablar una comunicación y buscar términos en donde puede consensuar, o esta mujer, pero independientemente que se quede, que se vaya, porque a mí la verdad me Es da un lo detalle. mismo, es un detalle que Yo creo que la no política esté. no se va a mover, ese es el problema. La política educativa no va a cambiar. Bueno, pero porque si no ha va a cambiado. cambiar, ¿cómo resiste? ¿Cómo resiste todo esto? ¿Qué vamos a esperar? ¿Es crónica de una muerte anunciada, Sí, Fabricio? sí. Y es que sí. Es que lamentablemente, no sé. Si vamos en el tiempo hacia atrás, en los últimos años, donde se dice son 4, son 6, según donde se tome la crisis educativa, digamos, que seguramente tuvo su origen mucho antes, pero viene a explotar en estos años y continúa así, ¿no? Con pibes sin clases, edificios rotos, hubo represión a docentes en Rawson, incendio de los principales edificios públicos, donde también el tema de la cosa pública estuvo, más allá de que era la minería en este caso y en la vez anterior el reclamo estatal. Los pibes y las pibas ocuparon escuelas en la provincia, cosa que no había pasado nunca, y pasó en el 19. Después de la pandemia vino el 20 y calmó todo de alguna manera, o pisó por lo menos eso, y ahora otra vez, ¿no? Y propició después todo esto a la educación privada. Bueno, yo creo que la ministra tiene un abanico. Porque si vos me dijeras, teníamos un solo problema, bueno, lo resuelvo. Claro, ponerle lo edilicio, bueno, lo planeas. Bueno, exacto. No, sería lo más fácil. Si vos tenés Sí. edificios, Es lo más fácil. bueno, trabajo con los docentes. Ella no puede atajar, tiene un frente tan amplio que no sé cómo lo va a resolver. Porque ¿desde dónde empezamos? Porque vos decís, bueno, empiezo por los edificios. ¿Y qué pasa con los docentes que ganan tan poco? Yo arreglo de los docentes, pero ¿dónde pongo los pibes si los tengo todos revueltos por todas partes? ¿Sí? Es muy difícil, es complicado. Y ni hablamos
de el contenido que han perdido los pibes. Que eso no se arregla ni de un momento para el otro. Ya podemos hablar, yo creo, de una generación que va a estar de primero a sexto grado el año que viene. Los pibes que terminen la primaria van a tener una certificación, pero van a ser analfabetos funcionales. Vos no tenés duda de que en Chubut los que terminen la primaria el año que viene son analfabetos funcionales. En línea general, en un porcentaje muy amplio. Muy viene amplio. Farolito. Te pido que te quede un ratito para cerrar después de Farolito, que dure unos minutos. Este concepto de última lo extendemos mañana. Pero digamos, ¿cuál es el concepto para el que lo está escuchando y por ahí no lo tiene claro? Ese que estás diciendo, analfabetos funcionales. ¿Qué significa? Es decir, que tienen muy poca capacidad de interpretar, apenas saben leer y escribir, obviamente le cuesta muchísimo interpretar, y si vos no podés interpretar, no podés transferir conocimiento. Por lo tanto, sos un analfabeto. Vos apenas podrás enunciar tu nombre, pero no vas a poder interpretar lo que te dicen. O sea, pensamiento abstracto, nada, cero. Lo vas a lograr desde por la edad que lo vas a tener, a los 15, 16 años, 14 años, pero la institución escuela no le facilitaron esos aprendizajes como para salir de sexto grado y tener la capacidad de interpretar por lo menos entre 1 a 2 párrafos. Los chicos que terminan sexto grado, te puedo asegurar, Fabricio, de sectores populares, no logran interpretar. A gatas que saben leer y escribir. ¿Y eso es un problema ahora? ¿Es un problema en el mediano plazo cuando tengan que ir si van a estudiar o no? ¿O qué van a ir a estudiar? No, pero es obligatorio. Estos chicos van a ir a primer año. Pero sí, y transitarán la secundaria como puedan. Y ahí tenés en el corto plazo, si querés, en el mediano cuando se tengan que ir a estudiar. No, imposible. Ahí es donde está. Y en el largo plazo es toda una camada. La universidad le va a ser muy difícil. Y ni te cuento en poder interpretar saberes concretos para poder entrar al circuito de trabajo. Salvo que el circuito de trabajo no demande eso, sino fuerza y punto. ¿No? Ni siquiera. Ni siquiera decís vos. No. Bueno. Ni siquiera. Tenemos, lo que han hecho esta gente es para meterlos presos. Sinceramente. Yo siempre digo que ojalá le dé un poco de amor en el corazón, pero esta gente debería estar